Hola, hoy en este video vamos a hablar sobre el tema en el proceso de unificación territorial y nacional de Alemania e Italia durante el siglo XIX. Antes de presentarme, voy a dar una pequeña introducción de lo que vamos a explicar. El pequeño resumen es sobre causas y consecuencias de la unificación italiana. Para empezar, recordemos que la unificación italiana fue un proceso de largo recorrido que conté con muchas alianzas y unas cuantas guerras para acabar creando finalmente el Estado italiano, uniendo todos los distintos que había en la península italiana en un solo estado llamado Reino de Italia. Y mi presentación, mi nombre es Antonia Muñoz, que soy del curso Primero A, y vamos a hablar sobre este tema y estoy en la asignatura de Historia, así que podemos comenzar. Como ven aquí, él es Napoleón Bonaparte, que nació en el año 1769 y fue mucho más que el general más famoso de Europa. Se volvió un ícono del siglo XIX y de la historia mundial. Él era conocido como un genio militar y también como un gran tirano, y también fue emperador de Francia. Tras las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena en 1815, y a pesar del deseo nacionalista de los italianos de constituirse en un estado unificado, italiana quedó dividida en 7 estados, que vamos a ver ahora. Hasta finales del siglo XVIII, la región que hoy conocemos como Italia estaba dividida en reinos, principados y estados. Italia quedó dividida en 7 estados, que son los siguientes: Reino Piamontes, Lombardo-Veneto, los estados pontificios, los ducados de Parma, Modena y Regio, y Reino de las Dos Sicilias. Esos son los 7 estados que quedó dividido Italia en esos tiempos. En ese tiempo la situación se empezó a complicar por la presencia de Austria, que desde sus dominios de Lombardía y Venecia ejercía una tutela sobre la península. El fracaso de la Revolución de 1848 mostró que no todos los italianos compartían ideas nacionalistas y para expulsar a Austria de Italia era necesaria la ayuda extranjera. Ahora vamos a ir con la otra diapositiva. La Sociedad Revolucionaria, conocido como los Carbonarios, provocó la unificación nacional y organizó revueltas en 1831, y acá está el escritor Giuseppe Mazzini, que aquí lo tenemos. Acá vemos una imagen sobre, en estos tiempos se podría decir una marcha. Él, Giuseppe Mazzini, fue periodista y un escritor revolucionario. Formó el movimiento político de Joven Italia. En esos tiempos muchos jóvenes hicieron protestas por la liberación y la unificación de Italia. Aquí tenemos a Camillo Benso. Los políticos intelectuales italianos no tardaron en aprovechar esta oportunidad. Aquí Camillo Benso, conde de Bacor, primer ministro de Piamonte en el norte de Italia, provocó la guerra con Austria en 1859 y promovió el renacimiento de Italia. Aquí está la política de Cavour. Se basó en lo siguiente: renunciar a una revolución entre italianos, abolir el absolutismo e instaurar el liberalismo y expulsar a los extranjeros con ayudas de alianzas externas y crear una frente anti-austriaco. El conde Cavour, mediante un pacto secreto con Napoleón III, ha cometido la tarea de expulsar a las tropas austriacas del reino Lombardía y Veneto. Con la ayuda de Francia, Piamonte rechaza a Austria, lo cual permitió que Cavour controlara la mayor parte del norte y centro de Italia, y aquí tenemos un mapa de Italia de centro. En el año siguiente, 1860, el carismático Giuseppe Garibaldi invadió el sur de Italia con un ejército de miles de voluntarios llamados Camisas Rojas, que aquí se puede ver.
y conquistaron Sicilia y Nápoles. Con esas incorporaciones solo restaba para completar la unidad la adhesión de los estados pontificios y Venecia. Sin embargo, en 1861 muere Cavour sin ver rematada su obra. Acá tenemos a Víctor Piamonte. En estas regiones se unieron a Piamonte y en 1861 se proclamó a Víctor Manuel Piamonte como el rey de Italia, y aquí está. En 1869, gracias a la ayuda que había presentado Italia a Rusia en una guerra contra Austria, Venecia fue entregada al nuevo reino en 1870. Entonces, Roma se convirtió en la capital del reino italiano aún con la oposición del Papa. Y aquí tenemos al Papa. Para 1871, con la disolución de los estados pontificios, la unificación de Italia estaba prácticamente completada. Acá está el Vaticano de Roma, que quedó como una de las pocas identidades independientes. Y eso sería todo. Sí, es poco, profe, perdón. Y está mi tema del proceso de unificación territorial y nacional de Italia y Alemania durante el siglo XIX. Y antes de terminar mi presentación, voy a hacer una pequeña conclusión del tema, que la unificación italiana constituye un buen ejemplo, ya que alcanzó sus objetivos con un proceso controlado desde arriba y alejando de los sueños revolucionarios. Y eso sería con mi presentación, y hasta aquí sería el video del tema del proceso de unificación territorial y nacional de Italia y Alemania durante el siglo XIX.